se encuentran regulados en el artículo 29 constitucional y son situaciones muy excepcionales que se configuran cuando hay algún problema social, ¿no? Alguna invasión, algún problema a la paz o algún problema muy grave en el orden social, y es cuando es necesario, ante esta situación de mucha gravedad, restringir o suspender los derechos humanos y sus garantías. Y esto con el objetivo de que sea muchísimo más fácil y rápido hacer frente a esta situación excepcional, a esta situación de invasión o de gravedad. El artículo 29 constitucional habla de 3 supuestos, ¿no? Que es una invasión o una perturbación grave a la paz o cualquier otra que ponga en peligro la vida en sociedad. Derechos que no se pueden restringir, que mencionar por algunos sería el derecho a la no discriminación, el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el principio de legalidad y de irretroactividad de la ley, la prohibición a la pena de muerte, la prohibición a las desapariciones forzadas. Son varios los derechos que no se pueden restringir, ¿no? Entonces, eso significa que ni siquiera en estas situaciones tan excepcionales se podrían restringir esos derechos, porque son muy importantes, no son como este núcleo duro y por lo tanto son intocables, por así decirlo. La única ventaja, ¿no?, que puede tener un estado de excepción es que justamente permite a un estado actuar cuando la situación es muy grave, ¿no? Como te dije, eso es una situación de invasión o cualquier otra que ponga en peligro o perturbe la paz pública. Entonces, en esos casos, las medidas normales ya no son suficientes. Por lo tanto, se necesitan medidas, ¿no?, que ayuden un poco al Estado, que le den margen de acción para poder hacer frente a la situación. Entonces sería esa una posible ventaja, ¿no?, o el objetivo de los estados de emergencia. Dictar un estado de emergencia se presta a que los estados, ¿no?, las autoridades cometan muchas violaciones de derechos humanos, y por eso es muy excepcional que se establezca un estado de emergencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, hubo muchos países de Latinoamérica, ¿no?, que a raíz de los conflictos armados internos que estaban teniendo, dictaban estado de emergencia muy seguido. Entonces, por ejemplo, países como Perú, como Ecuador, que realmente sus dictados, ¿no?, de estados de emergencia no eran completos, ¿no?, les faltaban requisitos o no eran detallados, ¿no? Se tienen que hacer una serie de medidas muy detalladas para decir, ¿no?, que esta situación fáctica se puede resolver con tal medida, ¿no? Debe ser muy exacto. Entonces sus decretos pues faltaban, ¿no? Faltaban esos detalles o faltaban requisitos en el derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, esa es una gran desventaja. Debe haber una causa, las previsiones, ¿no?, las normas que se dicten deben ser generales, no discriminatorias, y en este sentido no deben de ser dictadas solamente hacia una persona o un grupo de personas, ¿no? Tiene que ser algo general, ¿no? Aunque aquí también puede ser que se suspendan las garantías o se restrinjan los derechos humanos en todo el país o solo en una zona. Los estados deben de explicar muy bien que esa medida le ayuda a hacer frente a la situación, ¿no? Que eso que está dictando, eso que está restringiendo, es lo exacto, lo necesario, ni lo menos ni lo más para hacer frente a la situación. Son los criterios que han considerado las cortes internacionales para ver que un estado de emergencia realmente cumple, ¿no?, con los requisitos y es válido.